Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Espacio de Construcción que liderea y es también el anfitrión, el presidente de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tijuana, el ingeniero Elmer Peña. Gracias por nuevamente querer generar estos espacios de diálogo. Tenemos un tema interesantísimo. Sí, ahora tenemos un tema muy interesante. Muy buenos días a todos y gracias por estarnos viendo. Y sí, tenemos un tema muy interesante y aparte necesario para la ciudad de Tijuana, ¿no? Es más necesario que interesante o en el mismo nivel, pero para esto nos acompañan, por supuesto, como cada episodio de la CEMIC en Espacio de Construcción, dos especialistas para hablar del tema que tengan respaldo académico y conocimiento en el tema de banco de tiro de residuos de la construcción, tan importante así, como la ingeniero Edith Tornero. Gracias. Gracias, Diana. Gracias por estar aquí. El ingeniero Javier Lugo Picos, que también es parte también de la CEMIC. Buen día. Gracias por invitarnos. Híjole, yo creo que cómo podemos socializar este tema. En primer lugar, ¿qué les parece para que todos estemos en el mismo lenguaje? Entender qué es el banco de tiros de residuos de la construcción y por qué tuviera que haber. ¿Quién empieza? Los expertos. Sí. El banco de tiro, como coloquialmente se conoce dentro del ambiente de la construcción, es un lugar de disposición precisamente de todo lo que sobra cuando uno está construyendo nuestra casa, nuestro edificio, nuestra nave industrial, van y se depositan. En lo común, todos esos residuos se acumulan físicamente en un cerro, Sí, se van apilando y cuando va terminando la obra y se va limpiando la obra, ¿qué hacen? Pues van camiones y recolectan esos escombros mezclados con todo ese material y se los llevan, y debería de existir un lugar para esa disposición. En Tijuana el día de hoy no existe, en la zona metropolitana de Tijuana. ¿Y qué hacen? O sea, porque yo he visto, me ha tocado ver cómo hay camiones que recolectan el escombro, pero es todo mezclado, van varillas, va madera, va trozos de cemento, van bloques y pues seguramente hay piedras, ¿no? Y los materiales de construcción. Pero ahorita, ¿qué hacen? O sea, se lo tienen que llevar del área de construcción porque es necesario. Pero en este momento, ¿qué se hace coloquialmente? Te comento, Diana, que a la fecha no existe un sitio que resulte adecuado para la disposición final de los residuales de la construcción. Es la inquietud y realmente el deseo de todos los miembros de CEMIC de hace poco más de 12 años que hemos iniciado con la gestión, con la inquietud de generar un espacio que resulte apropiado, pero que además con la evolución de los procesos de construcción nos invitan y nos exigen a la fecha a que se realice un aprovechamiento de los materiales que sean susceptibles de ser aprovechados. Okay. Los escombros se deben de triturar y se generan subproductos que pueden ser reutilizados en los mismos procesos de construcción. Ok, así como separamos la basura, que el plástico, que las frutas para hacer composta y todo eso, así fuera lo ideal o lo que tuviéramos que empezar a generar esa cultura de separación en la misma obra y posteriormente en un espacio ideal, o es llévate todo el escombro, primero que hay un lugar adecuado para eso, ¿no? Sí, como dices o como comentas, o sea, ahorita no tenemos un lugar autorizado por las autoridades, ahora sí, para el tiro de escombro, ¿no? Es por ello que a veces en las faldas de taludes o en canales se ven el escombro de desecho de la construcción y que provoca molestar por la población, aparte visualmente pues no se ve bien, aparte obstruyendo a veces hasta canales de flujo de agua cuando hay lluvias torrenciales, pues también llegan a obstruir esos mismos
esos mismos materiales que fueron realizados de la construcción, ¿no? De una demolición o de algo, ¿no? Entonces sí es un problema que tenemos muy latente y es por eso la iniciativa de que la Cámara ha puesto todo el esfuerzo para que se nos dé un banco de tiro ya ahora sí organizado y que las autoridades que les competa, pues nos den el permiso, ¿no? De tirar ahí en ese lugar. Y es que ahora sí que no hay de otra, o no tuviera que haber de otra. O sea, ahorita hay más alternativas porque así se ha usado, porque no hay un espacio adecuado para hacerlo. Sin embargo, lo ideal sería que hubiera un espacio para hacer todas esas tareas, ¿no? Entonces, no se lo están dando a la CEMIC tampoco. O sea, están aprovechando todo el talento y el conocimiento de los expertos que están dentro de la Cámara y es un trabajo en conjunto, ¿no? Yo creo que ahí en ese sentido, la Cámara de la Construcción a nivel nacional ha sido uno de las puntas de lanza tanto para generar política pública, generar normas oficiales en cuanto al manejo de residuos de la construcción y demolición, que son dos temas diferentes. Uno es construcción, lo que viene siendo algo nuevo, y cuando es la parte de demolición para construcción es donde más se genera escombro y todo ese tipo de cosas. En el caso específico, como referente, yo creo que debemos de tener o más bien sacar a la luz esa relevancia, esa experiencia, ese conocimiento desde el punto de vista de manejo para que pueda hacerse un mejor aprovechamiento. O sea, obviamente hay muchas personas que ya hoy por hoy se documentan y están en conocimiento del manejo, inclusive de separar los residuos. Se generan alrededor de 60-70 mil toneladas al año, nada más en Tijuana. Nada más en Tijuana. Hay proyectos y yo lo comentaba hace algún tiempo, 80 proyectos verticales autorizados. Si tú te das una vuelta por Tijuana, no son 80, probablemente sean muchos más. Cuando hablan de un vertical, hablan de 4 niveles hacia arriba. Sí. Una construcción de 4 niveles hacia arriba ya se considera un vertical. Y si ese vertical implica zona habitacional con terminados, pues estás hablando que hay un residuo desde el espejo quebrado, el mueble que se manchó, el piso que se quebró. O sea, ya no nada más el escombro, sino ya estás hablando de polímeros o conglomerados o material ya procesado que se va a la basura. Eso habla de pegamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablas de la construcción y hablas de lo que debiéramos hacer, yo creo que la Cámara, estoy segura que la Cámara debemos de ser punto de lanza y a lo mejor hablo en plural, pero en la Cámara de la Construcción hemos impulsado mucho ese pensamiento de sé consciente en dónde desechas tus residuos. Sí. Ese es el punto, ¿no? Bueno, repito, fuera lo ideal, pero ahorita no existe y no le estarían dando, más bien ustedes como Cámara o como especialistas en el gremio, en el sector y especializados en estos temas, le están dando prácticamente ese servicio a una ciudad que lo necesita y que a su vez los gobiernos, tanto municipales como estatales, tuvieran que asumir esta responsabilidad de generar estas facilidades para así tener estos lugares que sí o sí son necesarios. Llegará un momento en que colapsaremos y a lo mejor se van a arrepentir en no haberle dado ni siquiera un palomazo o inicio a este proyecto que se los dijimos desde un principio y que ya hace falta en el 2025. Entonces no queremos pensar con todas estas construcciones que ya vienen, que están al frente, que todo el mundo lo estamos viendo, qué va a pasar después. Sí, exactamente. O sea, no sé si quisieran comentar algo más al respecto. En el caso específico, estamos hablando de una construcción genera alrededor de cuando menos un 5% de residuo. De todo el material que usas. De todo el material que usas se desperdicia 5%. Un 5%
cuando menos. Okay. Hay, si tú checas, bueno, al menos eso es parte de lo que yo a veces hago, entro al famoso GTP y veo las fuentes que utilizan y no hay una cantidad exacta, lo manejan por tipo de material, pero están hablando a veces del 30% de desecho o del 20% de desecho y estás hablando de bastante material. Te digo, ahorita afortunadamente las nuevas generaciones están pensando ya más en temas de reciclaje. De hecho, la ley misma te obliga, ya hoy por hoy te obliga. Hay una promoción muy fuerte en Ciudad de México con respecto a los residuos que tienen, que están mezclados con pintura, que son trapos, todo eso de pegamentos, separarlos y hacerles un manejo adecuado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer la construcción? Pues empujar este proyecto. Dimos unas bases, presentamos unas bases ante algunas administraciones ya anteriores, de la mano aquí del ingeniero Javier. Ya se había manejado este tema, lo volvemos a poner sobre la mesa y independientemente de quién sea el actor, o sea, realmente la participación de la Cámara de la Construcción es relevante en este tema, tanto para promover la separación de residuos como para promover que se haga un adecuado manejo del sitio o los sitios que se destinen para bancos de tiro. Sí, como comentamos, pues ahora sí que la Cámara somos parte de los que estamos generando porque a eso nos dedicamos, ¿no? A la construcción, y somos parte, pero la parte social, la parte del bienestar general, pues es esto, ¿no? Donde que tenemos que tener un banco de tiro para... Y es que, ingeniero, luego yo también me pongo a pensar, ¿no? Como sociedad, pues no tenemos este conocimiento de esta necesidad latente. Alguien tiene que agarrar la batuta, irnos empujando y hacer conciencia de lo que sí se necesita. Y así como se hizo nuevamente la conciencia de la importancia de separar la basura para un verdadero reciclaje y aprovechamiento también de los materiales, lo ideal sería también repetir y repetir hasta el cansancio sobre la importancia de sí tener este banco de tiro de residuos y sobre todo cómo aprovecharlos como ciudad, ¿no? Definitivamente, pensemos en que actualmente no hay un lugar dispuesto para que allí reposen como destino final los residuos de la construcción. Además, son de manejo especial, dada la configuración. La ley, la normatividad los clasifica como de manejo especial. Okay, ¿qué significa eso? De manejo especial implica que hay materiales, por ejemplo, las pinturas que incluyen solventes, tienen que ser separadas y tienen que ser tratadas, confinadas en un sitio específico. Okay. Los empresarios de la construcción, los constructores de CEMIC, pensamos, si nosotros somos parte de la circunstancia de la generación de residuos, pues seamos parte de las propuestas. Así fue como nos hemos dado la tarea y hemos gestionado con la autoridad. Nuestra intención es que se resuelva de la mejor manera y para eso hemos tenido que estudiar. Empezamos en principio de que no hay. ¿Dónde se disponen los residuos? En algún lugar, porque no hay un lugar en donde nos especifique la autoridad o algún organismo, traigan el residual aquí y aquí lo vamos a disponer, a tratar, a aprovechar y a darle el manejo adecuado. No hay ningún lugar donde se especifique, pero sí de repente pueden llegar a ser ustedes castigados por tirar en un lugar donde no es debido. Totalmente de acuerdo. También ese es un checklist, ¿no? Es como clean, 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 mucho ojo con este punto. Y luego otra cosa que se me vino a la mente ahorita que el ingeniero Edith puso en la mesa, en esta mesa de análisis, que estamos hablando sobre la falta de espacios de un banco de tiro de residuos de materiales de la construcción, ya está regulado a nivel federal
que hay una necesidad latente de hacerlo. Y a nivel estatal, También allá. o sea, ya hay una La legislación. normatividad ya existe y la han actualizado. Te obligan a separar en sitio un banco de tiro que no separe. Tú llevas todo tu montón de mezcla Sí. y lo que hacen en el banco, lo que tienen que hacer en un banco de tiro es separarlo para buscar el aprovechamiento. Pero si no hay banco de los tiro, recursos. es donde debemos de empezar. Sí, Correcto. de antemano hay dos líneas. O sea, históricamente no es que los constructores tiren o tiremos donde sea el escombro, los residuos. No es tan extremo. Sí. Obviamente se buscan alianzas con compañeros mismos constructores para rellenar un predio, para utilizarlo de base, a veces en el mismo sitio. O sea, hay una serie de... Ahí ha sido, porque cuando se habla de residuos de la construcción se habla nada más de escombro, y no es nada más escombro, es material. Imagínate que es un muro que tiene colado el tubo de PVC con el cable adentro y todo eso se va y se aplasta y se va a la basura. Exactamente. Entonces, ¿qué busca la nueva legislación? Que haya una separación de esos residuos. En la medida en la que se pueda en sitio, que es una de los grandes retos para los constructores, separar en sitio. Te puedo poner un ejemplo, son 500 metros, vas a levantar un edificio de 3 pisos y entonces, ¿dónde pones la basura? De entrada. Claro. Porque aparte el inversionista, el dueño del predio, quiere que construyas hasta el filo de la banqueta. Pueda aprovechar. Entonces, ¿dónde pones ese residuo? Si lo sacas a la calle, entonces ya obstruyes el paso y aparte es un permiso adicional. Entonces se vuelve interesante esa maniobra de cómo vas programando en tu agenda, cómo vas programando ese tipo de construcciones para que a la hora de que salga el residuo salga separado. Sí. Implica desde un personal preparado que sepa optimizar los recursos, implica un personal que en sitio vaya separando los insumos y después que se los lleve. Te digo, hay arriba de 300 recicladoras registradas oficialmente en Baja California. De ellas, muchas reciben plásticos, materiales ferrosos, no ferrosos, y eso implica aluminios, vidrios, cierta tipo de vidrios. Sí. Entonces, puedes hacer una separación y minimizar. Si vas a generar 1,5 toneladas de basura de una construcción, pues a lo mejor ya nada más llevas porque se llevan hoy al basurero municipal, esa es la realidad. La mayoría de en el mejor de los casos. Imagínate que ya se llevaría nada más media tonelada en lugar de 1 tonelada, ¿no? Pero eso implica trabajo, hora hombre, que va a tu cliente, que va de alguna manera, alguien tiene que solventar ese gasto. Entonces es mucho de concientizar hacia todos lados. El que construye, el que paga la construcción, el trabajador mismo que está desarrollándose dentro de la construcción. Yo les decía hace poquito a un residente obra, a ver, este material no debería estar aquí adentro, tiene que estar afuera. ¿Por qué? Pues porque de entrada representa un riesgo desde el punto de vista de seguridad e higiene. Y segundo, se ve mal. Entonces, sácalo. Entonces, son detalles que también los DRO también tienen que cuidar en ese proceso de supervisión. ¿Está? Sí. Muy interesante. Y más que tecnicismos, también yo me quiero ir a los problemas sociales, ¿no? Aquí enlistamos algunos. Uno es, aquí dice la falta de sitios autorizados, ¿no? Para disponer. Obviamente, ustedes saben de basureros municipales y espacios, ¿no? Las faldas de algunos cerros que sirven pero no significa que sean, pero que salgan también más basureros clandestinos a falta de espacios adecuados, más contaminación, se propician los asentamientos irregulares, problemas luego de salud también para nuestros animalitos, ¿verdad? Que andan ahí caminando por las calles, incumplimiento de la normatividad, precisamente porque la norma, la legislación ya lo dice, sin embargo, a la hora de querer aterrizarlo, cuando los constructores, los empresarios, desarrolladores organizados,
como ustedes, que pertenecen a una cámara empresarial, sí tienen la disposición de cumplir esa normatividad. Qué impotencia que no más porque no hay un espacio adecuado no se haga, ¿no? Además, te comento, Diana, el hecho de tener un espacio adecuado Sí. nos permitiría tener un registro real que nos permita tomar decisiones sabiendo cuántas toneladas de escombros se generan, cuál es la composición, qué porcentaje del residual es aprovechable en este momento, qué volumen de material no aprovechable se genera para generar la inquietud y que algún industrial pueda generar un proceso que les permita incluirlo de nuevo en un proceso constructivo, aunque sea degradándolo. Voy a poner un ejemplo. Las botellas de plástico se procesan y se convierten en un producto de menor calidad, pero ya no se tiran, ya no se desperdician, sino que se meten a un ciclo de reuso que eso permite, como comenta Edith, que no se aumente el volumen que se genera en el relleno sanitario como basura doméstica, porque realmente no es basura doméstica. Uh-huh. Es bien importante separar en las construcciones, inclusive Edith tiene mucho tiempo impulsando un tema de responsabilidad social con los constructores. Me encanta. Y eso está muy bien. Sin embargo, cuando llegamos al punto y lo que es aprovechable, hay lugares donde depositarlo, pero lo que no, como los restos de escombro con varilla, los restos de pavimento, los restos de ladrillo, pedazos de bloc, pedazos de metal, de cartón de yeso, ¿qué hacemos con ellos? Entonces no le podemos decir a alguien, sepáralo, y ya que lo tengas separado, no sé dónde lo puedes depositar. ¿O como para qué? ¿Y para qué nos serviría, este punto es importante, ¿no? ¿Para qué nos serviría saber qué tanto porcentaje es de cada material separándolo? Voy a pensar en algo simple. Si tenemos 10 toneladas de escombro de concreto, podemos triturarlo y nos genera un residual de un porcentaje de grava, probablemente el 70% resulte en grava que se puede reutilizar para generar bases hidráulicas, para generar concretos de baja resistencia que pueden ser utilizados en banquetas, en cordones de banquetas, en andadores, y eso permite que se genere el ciclo de reuso y no aumentemos el volumen y nos genere la conciencia, sobre todo a los ingenieros jóvenes, a los constructores jóvenes, que entendamos que la ampliación de nuestra mancha urbana la tenemos que cuidar y hacer amigable a nosotros mismos. Cualquiera tiene un terreno baldío y por alguna circunstancia le depositan un viaje de escombro, basura y material inapropiado. Como ya se generó ese bulto, entonces los vecinos les resulta fácil camuflar, pues tiro ahí un poco de basura, al cabo es que ya está impactado. Sí, no. Y le generan un problema a una persona completamente indefensa. Sí. Pero además generamos la posibilidad de invitar a una conducta que no es deseable. Sí. Vamos enseñándonos, vamos aplicándonos en disponer los residuales. La basura doméstica va al relleno sanitario. Sí. La basura de la industria debe ser tratada de acuerdo a cada industria, en el caso de nosotros, al reaprovechamiento hasta donde sea posible. Sí. Es que yo creo que por eso entonces, desde un principio, el ingeniero Elmer Peña, que es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quería hacer este tipo de espacios, porque hay mucho talento y es lo que hablamos desde un principio, ¿verdad? Uh-huh. Para que tenemos dentro de Cámara, pues varios
varias personas que tienen su propósito en diferentes secciones, pues, hidráulica, por ejemplo, ahora en el banco de tiro, y pues los especialistas, y que también a la sociedad pues se tiene que saber de este tema, ¿no? Sí, y sobre todo que primero plantearlos, o sea, porque si nadie saca el tema, los que menos sabemos, no sabemos de la misma necesidad de ese tema por no saber. Entonces, que por lo menos por ignorancia no quede, ¿no? Y el repetirlo, o sea, la responsabilidad social de ustedes como cámara, yo creo que es esa. Y los gobiernos también, pues, por otro lado, de aprovechar todo ese talento de unas personas que sí están dando más de su tiempo a la ciudad. Porque también yo veo organismos empresariales que no conforme con que ya tiene cada quien su trabajo, que tiene su empresa, que tiene su todo, dan su tiempo a un organismo que ve más allá, como un plan, que tiene una misión, que tiene una responsabilidad en conjunto y que sí quiere participar de alguna manera. Entonces, ¿por qué no aprovechar toda esta buena voluntad, talento y conocimiento sobre todo y necesidad? Sí, definitivamente. Voy a hacer a lo mejor un comentario no tan agradable, pero a veces cuando uno como persona hace su remodelación en su casa, Sí. es muy común que nosotras, en especial, queramos que el escombro salga lo más rápido posible de mi casa, porque aquí. ajá. Y entonces creo que es un tema relevante para en general para toda la población, Ajá. para que al momento de que sucedan ese tipo de cosas, que esté consciente a dónde va ese residuo, a dónde va eso que estoy desmontando hoy. Sí. Estoy quitando pintura, estoy cambiando puertas. ¿Dónde están quedando esas puertas? ¿Dónde está quedando eso que a mí ya no me sirve? O sea, por lo menos saber que a lo mejor se lo quedó el mismo trabajador porque lo ocupa para su casa. O sea, tener esa conciencia a la hora de pedir las remodelaciones o de reacondicionar los espacios, poder buscar ese aprovechamiento. Y eso es mucho de conciencia, no nada más como mujeres o como hombres, sino como personas que estamos en una ciudad que está tan ya habitada, con tanta necesidad de vivienda, tener ese pensamiento ya crítico. Te digo, los jóvenes ya lo traen, pero nosotros, algunos una como generación que nos quedamos en paréntesis la mayoría, y ahora van a decir, no, que en donde no hay espacio, y ya estamos pegados en Tecate, pero siempre yo creo que si se quiere hacer un esfuerzo hay una solución. ¿Ustedes han visto alguna alternativa, opciones de dónde pudiera ser, que sí se pudiera hacer este trabajo de separación y aprovechamiento de materiales o de residuos de materiales de construcción, pero al mismo tiempo que no afecte a esta mancha urbana que ya cada vez está más grande? tenemos ahí, bueno, la opción? Sí, tenemos un sitio. Está por allá por Las Delicias, son 80. ¿Echaron un ojo o qué? Ujú. Sí, y de hecho bueno, levanto la mano porque yo hice unos estudios geotécnicos ahí Ok. en administraciones pasadas, hace como unos 5 o 6 años. Entonces, ahora sí que yo fui a poner mi granito de arena en el sentido de que hice los estudios geotécnicos para ver si cumplía con las bases que piden, ¿no? Para hacer un relleno. Sí, y son 86 hectáreas. Wow. Entonces sí es un terreno muy adecuado para el propósito que se está manejando, ¿no? Y dentro de cámara, mis compañeros pues han hecho también sus estudios y han propuesto ya cómo hacerse de la mejor manera para hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Y que cumpla con normas, que es lo más importante, ¿no? Sí, que se adecue. Y además aprovechar que hay arquitectos, que hay ingenieros, que hay especialistas. De ahí puede salir, no se preocupe, ni el gobierno municipal, ni el gobierno estatal, ni nadie. Ahí pueden salir los proyectos ejecutivos, ¿no? Porque estoy segura que tanto es el compromiso que tienen con la ciudad, con el Estado, y con seguir contribuyendo, que lo aportan, ¿no? O sea, como aportan tiempo, aportan también
este esfuerzo y este conocimiento para un bien mayor. ¿No? Sí, de hecho, como presidente sí se han acercado los gremios de que tienen constructoras grandes y me han dicho, no, el problema nosotros metemos las máquinas y la cuestión es arrancar, ¿no? Arrancar el proyecto de la mejor manera y con el visto bueno del gobierno, ¿no? Sí. Y pero sí estamos en toda la actitud de avanzar este tema, porque ya es una problemática. Nuestra convicción es aportar. Aparte de que nos entusiasma, nos apasiona este tema porque somos parte, nos sentimos realmente corresponsables, porque nuestra propia actividad genera el residual. Y en una parte que pensemos a mediano plazo, estaría fabuloso incorporar a la academia. Pensáramos lo primero es empezar y por eso no vamos a dejar de empujar, vamos a gestionar, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se haga, porque es importante que se resuelva. Ecologistas, ¿no? Y todavía más, Diana, los jóvenes profesionistas que se están formando, egresados del Tecnológico, de la Universidad Autónoma de Baja California y de otras universidades locales con los que tenemos vinculación. Sí. Y qué mejor que ofrecerles, que acercarlos a esquemas. Son mentes frescas, son mentes que son capaces de generar ideas innovadoras en donde ahorita representamos un problema. Sí. Entonces, oigan, aquí hay materia prima para que ustedes generen ideas nuevas. Incorpórense. En todas las industrias se mide en kilos, en litros, en metros. Entonces nosotros tenemos que dimensionar qué volumen, qué cantidad son nuestros residuales para decirle a los muchachos, a los profesionales nuevos que se están forjando, oigan, aquí tenemos un problema, ¿cómo lo convertimos en una oportunidad? ¿Qué hacemos con esto? Sí. Entonces, todavía tiene la amplitud de poder incluir a la academia y que practiquen los muchachos. ¿Saben qué? Vamos a demoler esto, vamos a triturarlo, revisen el residual, a ver qué resulta, cómo lo podemos aprovechar, qué podemos separar, qué podemos aplicar para alguna innovación. Estamos en el siglo XXI. Sí, y la verdad es que yo sí quiero agradecer que sí les interese este tema tanto a la Cámara como a ustedes en lo particular, porque qué tan emocionados están los jóvenes de contribuir en algún concurso del medio ambiente cuando algún maestro dice que se preparen con algún proyecto que contribuya con el medio ambiente y ellos hacen sus experimentos y les encanta y todo esto. Entonces, ¿me ayudan, por favor? Estamos grabando. Gracias. Entonces, que esa emoción de poner un granito de arena y contribuir con algo más aparte que no está hecho, ¿no? Algo sería innovador, que esta experiencia y que la juventud, la innovación y las ganas, pues se junten para hacer un megaproyecto que ya es necesario. Muchas gracias. Pues este espacio de construcción es para esto, se hizo para esto. Justo para generar estos temas de conciencia, de necesidad, de participación y sobre todo de crear acuerdos y seguir sumando en pro de esta ciudad de Tijuana. Presidente, ¿algo que quiera agregar? No, pues muchísimas gracias por el espacio y gracias por haber acudido a explicar hacia la ciudadanía, porque nosotros como técnicos pues sí lo sabemos, ¿no? Pero hay veces que también no tenemos que difundir los problemas, tanto los problemas que se tienen en la ciudad y que con el paso del tiempo, que uno es originario de aquí de Tijuana, que antes no, en los 70s, 80s, pues no veías tan necesario, pero ya ahorita con tanto desarrollo que existe en la ciudad, pues ya se volvió una necesidad y si no lo atacamos, al rato va a ser un problema, ¿no? Que no creo que tarde mucho. Y entonces pues ese es el tema, ¿no? Que conozcan toda esta situación de parte de la Cámara.
Es correcto. Y bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Esto fue Espacio de Construcción traído a ustedes por el ingeniero Elmer Peña, presidente de la CEMIC. Gracias al ingeniero Edith Tornero, siempre activa, siempre participando. Y muchas gracias también al ingeniero Javier Lugo Picos por su tiempo y por la claridad al explicar todos estos temas que son necesarios. Esperemos se sacuda algo después de aquí para seguir insistiendo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye. Bye.